Agradecemos a Dios por tanta bondad en esta oportunidad y el- la dicha, la bendición de poder platicar con usted de su palabra. Quisiéramos darle gracias a Dios porque hemos tenido, así como han habido malas noticias, también hemos tenido buenas noticias acerca de nuestros hermanos que están saliendo de esta infección y personas que están hospitalizadas, que se están recuperando. Eso es gracias al Señor y gracias a usted y gracias a aquellas personas que nos han apoyado en oración. Esta es la respuesta de Dios. Así que oraremos juntamente con usted, tomaremos sus necesidades, tomaremos sus peticiones, las pondremos delante del Señor y ya puestas delante del Señor, es Él el que va a resolver esta situación. Así que le vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias una vez más por este privilegio que nos das de hablar de tu palabra, aunque no somos eruditos, aunque no somos doctores, no somos teólogos, Señor, en el nombre de Jesús, pues tú nos permites hablar de tu palabra, permite que lo hagamos con sensatez y que lo hagamos con sabiduría y que esta palabra pueda ser una palabra de bendición y edificación para todos aquellos que están con esta gran necesidad de ser consolados, de ser confortados y de ser sostenidos por la palabra maravillosa del Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta oportunidad y confiando en que tú estás con nosotros, vamos a hablar de tus cosas. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. En esta oportunidad queremos ampararnos en el capítulo número 12 de la segunda carta a los Corintios, en donde vemos acá que el apóstol Pablo hablando algunas cosas tan tremendas, tan maravillosas, que él realmente pudo entender posteriormente para poder escribir de esta manera, porque cuando uno está en la dificultad, cuando uno está en la lucha, cuando uno está en la prueba, a veces sale de nuestra boca o de nuestros pensamientos una palabra que dice, ¿por qué? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué me está pasando todo esto? Pablo llegó a comprender acerca del poder maravilloso de Dios, que es el poder que lo sostuvo a él y es el poder que nos sostiene a nosotros ahora. Entonces, viene Pablo y aquí en esta carta él habla y dice en este capítulo 12, el gloriarse, dice Pablo, es necesario. Mire, aquí, ¿por qué hay necesidad? Porque recuérdese que él no tenía un carnet, él no tenía un título, sino que tenía que hablar de las maravillosas experiencias que había tenido con el Señor. Esas eran las credenciales que lo iban a acreditar a él ante sus críticos, ante sus adversarios, y entonces él tiene que hablar de las visiones y tiene que hablar de las revelaciones. Pero no va a hablar de las revelaciones y de las visiones, solo de aquellas cosas grandes que a veces también uno las quiere tener cuando viene una persona y le cuenta una experiencia de aquellas que suele ocurrir en Cristo Jesús, de la abundancia, de que compraron un número de la lotería y se la sacaron, de que se sanó fulano cuando oraron, de que fue... Y a veces a uno no le pasa absolutamente nada de esto. Por eso Pablo habla y dice, el gloriarse es necesario, porque nos gloriamos ahora, pero nos gloriamos en Cristo Jesús. Por eso es que le decimos que la belleza y lo maravilloso de este evangelio es precisamente eso, que el Señor nos oye. Aunque muchas veces el gloriarse, decía Pablo, pues es necesario para que los otros sepan, las personas, que hay un respaldo, no por un título, no por un carnet, sino un respaldo por el Señor mismo, por la palabra. Ese es el respaldo que todo creyente debemos de tener. Por eso es que muchas veces nosotros, cuando nos
Ahora la sociedad, cuando pedimos un trabajo, nos exigen cartas de recomendación. Yo creo que como cristianos nosotros deberíamos de decirle, mire, no tengo ninguna carta, pero obsérveme. Yo mismo quiero ser la persona que realmente, porque a veces esas cartas de recomendación son un poquito mentirositas, y entonces por eso Pablo habla, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Aunque Pablo se gloriaba, pero no jactanciosamente, sino que para que esto le sirviera como un testimonio para la vida de él. Entonces dice, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso, no es lo mejor. Entonces voy a pasar a las visiones y voy a pasar a las revelaciones, a lo que Dios me ha dado, porque este evangelio es un evangelio revelado. Usted no sabe qué hay atrás precisamente de este paisaje maravilloso, pero yo sí. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí y puedo ir. Entonces así es lo que está diciendo Pablo. Pasaré entonces a las visiones y a las revelaciones no mías, sino a las revelaciones del Señor. Si este evangelio no le es un evangelio revelado, que hay cosas del otro lado del velo, que hay una alegría, que hay una mesa, que hay tantas cosas del otro lado del velo, pues usted va a llevar un evangelio insípido y como lo lleva mucha gente. Hay que atravesar este velo para tener una comunión con el Señor. Entonces viene Pablo y va a hablar precisamente de un hombre. Y dice él, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Está hablando de él mismo. No sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, pero esto lo sabe Dios. El tal fue arrebatado, dice, al tercer cielo. Yo no puedo hablar con certeza y decirle, mire, hay 10 cielos, pero sí puedo hablarle de que hay 3. ¿Por qué razón? Porque Pablo está hablando aquí ya nos menciona el tercer cielo. Y aquí podríamos buscar en la Biblia los otros cielos que pueda mencionar el Señor. ¿Por qué? Bueno, por lo menos Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pero, bueno, le decía yo, aquí por lo menos ya tenemos 3 cielos, pero hablemos de un cuarto cielo. El cuarto, el cielo es la morada de Dios. Pablo no llegó donde está la morada de Dios. Pablo llegó hasta el tercer cielo y entonces fue arrebatado. Eso significa que fue llevado. Él no puede identificar si fue en el cuerpo o fue fuera del cuerpo. Eso no lo puede, pero lo que sí puede identificar es que fue arrebatado. Y conozco a tal hombre, dice. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios no lo sabe. Como aquellos sueños que a usted le parecen una realidad, no sabe si soñó o no sabe si los vivió. Dice, entonces, este tal hombre que fue arrebatado, oiga, ¿dónde llegó? Al paraíso. Y allá en el paraíso le dieron una cátedra doctrinal de enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando uno no ha estado en un lugar y llega a ese lugar, todo es una enseñanza. Y entonces viene Pablo y dice que fue arrebatado al paraíso. Debe de ser un lugar muy precioso, el paraíso, un lugar donde hay paz. ¿Cómo se imagina usted el paraíso? Yo me lo imagino, un lugar de reposo, un lugar donde hay paz, un lugar donde hay vida, donde vida en abundancia, donde hay alegría, etc. Y entonces él habla que fue arrebatado, dice acá, al tercer cielo. Y entonces esta experiencia dice que ocurrió hace 14 años. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado, levantado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permiten expresar.
Solo esto nos está diciendo porque ya no se le permitió seguir diciendo más. Él seguramente hubiera querido tener un cuadernito y apuntarlo todo, pero le dijeron que no. Y entonces dice que no se le permite expresarse a tal hombre. De tal hombre, dice, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me voy a gloriar. Qué humildad y qué sencillez de este hombre que fue llevado al cielo, a un lugar que él le llama el paraíso de Dios, pero que esto, dice, no va a hacer que él se engrandezca, no va a hacer que él se ufane precisamente de todo esto, sino que se va a gloriar en sus debilidades, en medio de un sistema en donde hasta por predicar lo premian a uno ahora, ¿verdad? Si hubiera ya no tarde en haber un concurso, de siervos, quién es el que sabe más, pero lo digo solamente por las cosas que estamos viendo nosotros en el sistema. Y entonces Pablo dice, no me voy a gloriar de que fui llevado al tercer cielo porque no se me permitió escribir nada acerca de ese lugar, sino que voy a gloriarme, dice aquí, en mis debilidades. Qué tremendo es esto. Porque hoy en día ninguno queremos hablar de nuestras debilidades. Todos queremos hablar de nuestra grandeza. Hasta aún nosotros, los que compartimos la palabra del Señor, queremos hablar de las grandezas del Señor, no de las debilidades. Como por ejemplo, una de las debilidades de un pastor es que a veces pasa leyendo la palabra todo el día y no tiene mensaje. Y cuando, a pesar de que no tiene mensaje, viene como un esclavo y como un servidor del Señor y se para en una tribuna, en un púlpito, en un altar, en el lugar donde tenga que hablar, entonces viene Dios y lo empieza a llenar. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para que nadie se gloríe y que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por eso que el verdadero cristiano no nos gloriamos en nosotros mismos, sino en el Señor, desde un principio. Y por eso es que usted va a oír que los verdaderos cristianos van a hablar primero de su fracaso, van a hablar de lo que nosotros éramos, vamos a hablar de cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y pensábamos del Evangelio como quizá usted está pensando en esta oportunidad. Y es cierto que se ha trastocado todo esto y que se vuelve un evangelio hasta cierto punto comercial. Pero esto no quiere decir que esto sea precisamente así como se está pensando, porque tenemos que venir y la misma palabra y el Espíritu Santo nos va a sacar precisamente de estos errores. Y entonces viene Pablo y dice, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me voy a gloriar, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Mire, porque si quisiera gloriarme, no sería prudente, no sería sensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye en mí. Qué claro estaba este hombre, que él no se quería gloriar de todo esto para que la gente no pusiera sus ojos en él, sino que la gente pusiera sus ojos en el Señor Jesucristo y se enamoraran precisamente de Cristo. Y entonces por eso dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones pueden hacer que nosotros los hombres nos inflemos de las experiencias que tenemos con el Señor y nos vamos a creer nosotros los consentidos del Señor.
Si alguien fue realmente que tenemos que admirar, se llama Jesucristo. Él vino a poner su vida en propiciación por nosotros para agradar al Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Entonces viene que dada la extraordinaria grandeza, dice aquí, oiga, de las revelaciones. Por eso aquí habla él, está hablando de las revelaciones del Señor. Por esta razón, para impedir que me enalteciera, para impedir que me elevara, me fue dada, dice, una espina en la carne. Oiga, un mensajero de Satanás que me abofetee ¿para qué? Para que no me enaltezca. Entonces podría ser una enfermedad física. Mire, Pablo está usando aquí algo metafórico. Aquí, mire, un mensajero de Satanás podía ser la constante oposición que tenían a su evangelio, pero la verdad es que dice aquí que dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, gracias a Dios, entendió. Hay un dicho muy guatemalteco, muy chapín, para los que se congregan, se conectan con nosotros a través de este medio y que son de otro país. Tenemos nosotros un dicho acá y dice que Dios no se equivoca y que tiene a los sapos bajo las piedras, o sea, las ranas, o sea, los batracios, ¿verdad? Bajo las piedras, porque muchas veces cuando salimos de esa piedra se nos olvida. Ahora los hombres queremos ser alabados. Ya se dio cuenta que en esta época en la cual nosotros estamos viviendo, es una época en donde la alabanza, la exaltación al hombre es algo tan tremendo que se está dando, siempre se ha dado, pero hoy estamos viviendo en una época como nunca se había dado. Hay concursos para ver quiénes son los equipos más populares, los jugadores más populares, los deportistas más populares, hasta los ladrones más populares. Entonces, Pablo está hablando de esta grandeza, la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera. Mire, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que yo no me enaltezca, porque fácilmente nos hinchamos como un globo por las cosas que a veces ocurren en un ministerio, por las cosas que el respaldo, pero Dios no respalda a hombres, sino Dios respalda su santa y bendita palabra. Un hombre no puede hacer absolutamente nada en cuanto a las cosas espirituales, porque todas las hace Dios. Por ejemplo, aquí tengo yo este vaso. En este vaso hay agua que me está sirviendo para lubricar esa agüita, que me está sirviendo para lubricar mi garganta y poder hablar con usted. Este vaso solo está prestando un servicio. Este vaso no se está elogiando. Este vaso no está diciendo estoy saliendo a diferentes partes de Guatemala y del mundo. Eso no lo está diciendo. Por eso el hombre es un vaso, y Pablo entendía esto, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera. Por eso tal vez tú estás pasando con una enfermedad y no te sanas. Ya oraron por ti, ya fuiste con el mejor médico que curó a varios de la misma enfermedad y tú no te sanas. ¿No será que Dios está permitiendo todo esto porque tal vez eres muy vanidoso, tal vez eres muy pagado de sí mismo? Entonces, para que no se enalteciera, dice que el Señor permitió que tuviera un aguijón en la carne, al cual llama mensajero de Satanás, que cuando ya se estaba levantando y queriéndose exaltar,
venía esa espina en su costado y tenía que decir, ay, y quedarse ahí donde estaba. Por eso dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina, dice aquí la palabra, en la carne. Mire, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿A quién acudimos cuando tenemos miedo? ¿A quién acudimos cuando tenemos una enfermedad y no tenemos dinero y no tenemos para la medicina? A Dios. Hay cosas que Dios permite. Cuando el Señor no sana un cuerpo, ¿sabe por qué no lo sana? Porque lo está purificando para un ejercicio, purificando para llevárselo, purificando para que dé la talla por diferentes razones. Entonces, este mensajero le daban permiso, este mensajero de Satanás, para que abofeteara a Pablo, para que no se enalteciera. Y acerca de esto 3 veces, dice Pablo, he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Era algo molesto, era algo cargoso, era algo que lo afectaba. Y entonces este hombre dice que 3 veces le pidió al Señor, 3 veces le rogó a Dios, 3 veces le dijo que se lo quitara. Además de que seguramente algunos hermanos estaban orando por él, pero Dios le contestó. Y él me contestó y él me dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Oiga, ¿dónde se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad. Le cuento algo. Cuando uno se está muriendo, cuando uno sabe que ya no hay fuerzas, ¿sabe quién llama? A los enemigos, a los que le ha hecho daño, a los que ha rechazado. ¿Para qué? Para pedirles perdón. Dios no trabaja en la fuerza del hombre, sino en la debilidad del hombre. Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pregunte los testimonios. Pregunte de dónde hemos salido nosotros. Mire, los pastores en su mayoría somos hombres fracasados, hombres derrotados, hombres que fracasamos en diferentes aspectos de nuestra vida. Y cuando estábamos fracasados, con deseos, muchos, no digo todos, muchos, con deseos de morirnos, porque somos tan cobardes que cuando estamos en esas situaciones tan difíciles y tan tremendas, los chulos, lo que queremos ahora y le pedimos a Dios, me quiero morir. Y Dios dice, pues no te vas a morir, vas a pasar este desierto y yo te voy a llevar de la mano. Y cuando sientas que te estás muriendo de sed, yo te voy a dar el agüita, yo te voy a dar el sustento, yo te voy a dar el alimento, porque por eso el Señor llevó al pueblo de Israel, ya en el libro que se llama Deuteronomio, en el capítulo 8, dice el Señor que los llevó ahí y permitió que tuvieran hambre y permitió que tuvieran sed, para que ellos se dieran cuenta que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquellos hombres, después el Señor Jesús fue probado en todo. Dice que Satanás, después de que salió él de un ayuno de 40 días, el Espíritu lo llevó, dice, al desierto, y ahí en el desierto estaba Satanás. Y Satanás se le acercó para decirle, si tienes, ¿verdad que tenés hambre? Le dijo una verdad. ¿Por qué entonces si tienes hambre y eres hijo de Dios, no haces pan y comes? Y el Señor le respondió exactamente lo mismo que está escrito ahí en Deuteronomio capítulo 8. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces lo que usted necesita es una palabra
de parte de Dios. A veces andamos buscando a un montón de gente para que ore, el pastor, el supervisor, el diácono, que vengan, que se metan en ayuno. Y Dios lo que quiere es que te rindas. Dios lo que quiere es que entregues el orgullo. Dios lo que quiere es que entregues ese carácter. Dios lo que quiere es que entregues esa violencia que hay. Entonces el Señor le dice, Él me ha dicho que te baste mi gracia, que te baste que yo estoy contigo, que te baste que yo te saqué de donde estabas. Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire, en la debilidad. Pues aquí en Guatemala le cuento que hay mire, pastores que apenas cursaron primaria. No son como los pastores de Europa, no son como los pastores de los Estados Unidos, no son como los doctores en teología. Estos hombres que le hablo, hombres del campo, porque Dios me ha permitido estar con ellos, apenas pueden leer algunas palabras raras que están aquí en la Biblia, raras porque no tenemos la costumbre de leerlas, ni podemos pronunciarlas muchas veces. Pero sabe una cosa, el poder de Dios se ha glorificado en esos hombres, porque cuando usted mira, no es un concurso de cómo vestirse, sino es predicar la palabra del Señor. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Uy, eso no lo queremos. Nosotros queremos ser fuertes, nosotros queremos ser aguerridos. Entonces Pablo dice, por tanto, muy gustosamente me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Se va a jactar en sus debilidades. Mire, gracias a ellas soy una demostración, decía Pablo, del poder de Dios. Y por eso él dice, yo era un asesino. Yo llevaba arrastrados a los niños, a los ancianos, a las mujeres y los metía en la cárcel. Y me gocé, quemé cohetes cuando murió Esteban, un santo. Y Pablo con lágrimas en sus ojos ahora decía que ya no le pedía más al Señor que le quitara ese aguijón, porque el Señor ya le había dado la respuesta, no te lo voy a quitar. Hay cosas que Dios no le va a quitar. Hay cosas con las cuales nosotros nos vamos a ir con el Señor, con eso. Nos los va a quitar a través de la muerte o quitar a través del arrebatamiento. Y entonces, oiga, me voy a gloriar en las debilidades para que el poder de Cristo more en mí, esté en mí. Entonces esto es tan maravilloso y tan contundente. Tenemos que derramar lágrimas para hablar de la palabra del Señor. Y eso es que la palabra está escrita porque somos inútiles. Y a veces le preguntamos al Señor, ¿por qué tú no llamaste a alguien más inteligente, más listo? No, para que el poder de Dios se glorifique en ti. Entonces, este no es un mensaje popular. Hablar de las debilidades, sobre todo en esta época que hablamos de las grandezas del hombre, en donde nosotros lucimos nuestras cosas a través de relojes, a través de anillos, a través de cadenas, de lo que tenemos. Pero este hombre lucía las debilidades para que la gente no se fijara en él, sino en el poder maravilloso de Dios. Espero que en esta oportunidad hayamos edificado tu vida. Sigue caminando en el nombre de Cristo Jesús y nos veremos muy pronto. Amén y amén.